Shalom a todos, bienvenidos al canal de las Comunidades Unidas en el Mesías TV. Yo soy el maestro José Alberto Fuentes y hoy estaremos nuevamente en esta sección de mitos que rodean a las raíces hebreas. Hemos recibido un par de preguntas, muchísimas gracias por contactarnos, muchísimas gracias por escribirnos y poner su confianza en nosotros para poder dar claridad a ciertos temas que pues surgen y dudas que surgen en el camino. Muchísimas gracias y síganos contactando. Bien, hemos recibido dos preguntas que son las siguientes y las voy a leer tal cual. Las dos las vamos a contestar en el desarrollo de esta respuesta que con la ayuda del Eterno vamos a dar. Dice así la primera pregunta. ¿En el movimiento de restauración se sigue usando la práctica de ungir con aceite ligado a la oración para sanidad por un enfermo? La respuesta es sí, pero vamos a desarrollar. 2. En las prácticas de ungir con aceite, como está documentado en Santiago 5:14, ¿el aceite es usado solamente por sus propiedades curativas naturales? No, no es el enfoque de ese texto, aunque sí hay que mencionar algunas cosas, pero bueno. Desarrollemos entonces una pregunta más amplia, una respuesta a la pregunta, mejor dicho, más amplia. Bien, nosotros tenemos el elemento del aceite en la Torá de una manera muy especial. Si nosotros miramos el texto de la Torá, en donde aparece el concepto de shemen, que es aceite en hebreo, lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 28, en ese episodio fantástico de la escalera de Jacob, ese sueño profético que él tuvo. Vamos a mirar unos versículos de ese capítulo, si me acompañan a darle lectura. Quiero leer el 28, 17 y el 18. Dice así el texto de la Torá. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios. Fíjense, ¿a qué conclusión le llevó ese sueño profético? Dice, esta es una casa de Dios, esta es la casa de Dios y es puerta del cielo. Eso dice el patriarca Jacob. Después nos dice el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Tú dices, ¿por qué el patriarca derramó aceite sobre esa roca? Pero vamos a ver algo importante que se conecta con este derramamiento de aceite. Y es el hecho de la revelación profética que él tuvo. No nos queda duda que él tiene un sueño profético, él lo dice claramente. Ese sueño de la escalera que veía ángeles subir y bajar y encima o en la parte alta de la escalera, él veía al Eterno. Entonces, esto le causa a él una impresión tal que dice, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo y derrame ese aceite. Lo que quiero que notemos acá es que el aceite está conectado con niveles espirituales, está conectado con los cielos, está conectado con las revelaciones divinas, está conectado con el mover profético. Eso es súper importante notarlo y por eso quise leer este texto. Ahora, los comentarios que vamos a encontrar de los exégetas y de los sabios, por ejemplo, los exégetas nos van a decir que este lugar era el monte Moría, el lugar del templo en un futuro. Entonces, por ciertas expresiones que se usan y que se usan también en otros textos relacionados con el monte Moría, el lugar donde estaría el Bet HaMikdash, la casa sagrada, el templo, es que entonces los sabios nos dicen, este lugar era el lugar del templo, un lugar de revelación divina, un lugar de encuentro con Dios. Y eso es importante notarlo. Vamos a recordar un poquito que en el templo, de acuerdo a la Mishnah, había 10 milagros y en el templo se experimentaba la presencia de Dios de una manera muy especial. En este texto está muy evidente la presencia de Dios, su manifestación. Entonces,
Incluso va a haber comentarios desde la tradición judía que nos van a decir que la escalera de Jacob y los ángeles que subían y bajaban representaba la rampa del altar o del futuro altar del templo y los sacerdotes que suben y bajan por la rampa. Es un hecho que este lugar es un lugar de conexión con lo divino y el derramamiento del aceite representa que de los cielos baja una revelación. Por eso derrama sobre la roca. El derramamiento del aceite justo es derramar desde arriba hacia abajo. Entonces, de alguna manera nos está dando una conexión muy fuerte con estos conceptos divinos, con conceptos de intervención divina. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar con ese texto. Más adelante, en Éxodo 30, nosotros vamos a ver el concepto del Shemen HaMeshihah, del aceite de la unción sagrada, va a decir Kodesh también. Y este aceite fue usado especialmente para utensilios del Mishkan, del tabernáculo, para ungir a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos, los Kohanim, y también se usó en un futuro para ungir a los reyes de Israel, como fue el caso del rey David, que fue ungido. Ese aceite era un aceite particular de uso específico y que no podía ser reproducido ni usado para otras cosas, sino para estas que señala la Torá. Incluso es prohibido hacerlo. Evidentemente, el aceite de unción que usamos nosotros cuando oramos por alguien no se relaciona con el aceite que está prohibido. Sin embargo, el concepto sí es el que podemos rescatar. El concepto sí es el que podemos tomar para ver esas bases espirituales, las raíces espirituales de el por qué usamos aceite. En ese aceite de la unción, aunque no lo usamos como lo prohíbe la Torá, nosotros sí entendemos el concepto de que era un aceite que capacitaba a los ungidos y santificaba. Eso es importante, que el aceite santifica. Si se fijan en el componente del aceite, que por lo regular es el aceite de las olivas, el aceite, nosotros podemos ver que si tú juntas el aceite con otro líquido, no se mezcla, se separa. A eso apunta el aceite, una separación. Y era una separación, era una dedicación que tenían ciertos hombres de Dios, como fue el caso del sumo sacerdote, de los sacerdotes y de los reyes. Había una separación. No solo había una separación, no solo había un tema de santidad, aquí hay que enfatizar en la santidad, en la entrega, en la dedicación a Dios, sino que también recibían un toque divino para poder lograr desempeñar sus funciones de la mejor manera. Entonces volvemos a ver una intervención divina y cómo el aceite es digamos, símbolo de la presencia de Dios operando, de la santidad de Dios en las personas. Bien, incluso vamos a tener otros textos bíblicos donde se nos va a decir, lo puedes leer incluso el texto dicho por nuestro maestro, ahí en Lucas 4, cuando él va a hablar de que el Espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ha ungido. El aceite apunta hacia el Espíritu, el aceite apunta hacia lo espiritual, hacia lo divino, hacia la intervención de Dios en este plano físico. Esa es la idea que tenemos que seguir. Entonces, cuando nosotros ungimos con aceite a un enfermo, es porque queremos transmitir esa idea, la idea de la santidad, la idea de la intervención divina en la persona. Ahora, hay que hacer una precisión de acuerdo al contexto histórico del primer siglo, y no solo del primer siglo, sino de tiempos antiguos, e incluso yo diría hasta nuestros días. El aceite sí es usado de manera curativa. Vemos incluso textos bíblicos, y quiero que leamos algunos textos bíblicos en donde sí se ve el uso del aceite de manera curativa. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Para poder al final llegar a una conclusión entre las dos cosas, o llegar a una síntesis, voy a llamarlo así, una síntesis entre las dos cosas, o una unión entre los conceptos de los cielos y los conceptos también
de la naturaleza, las bondades de la naturaleza, que al final la naturaleza está ligada con su creador. Entonces, sí, el aceite tiene beneficios, sí tiene usos curativos, usos medicinales, sí, lo vamos a ver en los textos bíblicos, pero no olvidemos la primera idea que ya les transmití. Bien, entonces, vamos a ver si me hacen favor Isaías. Vamos a ver qué dice el texto de Isaías 1:6, que dice de la siguiente manera: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vemos que se habla el aceite en el contexto de heridas. Bien, ahora podemos ver otro texto que es en Ezequiel 16:9, en donde nos dice el profeta lo siguiente: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Mismo tema. Y finalmente quisiera también leer rápido el famoso texto de Lucas 10:34 en la parábola del buen samaritano. Dice así esta parábola: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite. Vemos que sí hay una parte curativa en el aceite. Vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí está. Ahora, también este aceite, hay que decirlo, el aceite también tiene propiedades, o es símbolo de bienestar, mejor dicho, de bienestar, de alegría, y eso lo puedes ver en textos como en el Salmo 23:5, en el Salmo 92:10, en Hebreos 1:9. Es decir, es un buen gesto, es un símbolo de bienestar, es un símbolo de alegría, sí se relaciona con la salud, sí se relaciona con temas medicinales. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión de esto? Que los creyentes en el primer siglo tenían bien claro el concepto del aceite desde su parte espiritual que ya vimos. Apunta hacia la intervención de lo divino en el plano físico. Apunta al espíritu del Eterno interviniendo en el plano físico. Es decir, cuando tú oras por una persona y le pones aceite, el aceite no es para que se cure. O sea, el aceite no va a ser usado de manera medicinal, como sí se puede usar de manera medicinal, pero ese no es el enfoque, ese no es el énfasis, sino es la presencia de Dios tocando a la persona. ¿Ok? Ahora, si sabemos que el aceite tiene estas propiedades curativas, medicinales, qué símbolo de bienestar, qué símbolo de alegría, pues obviamente el énfasis es mayor. Es decir, podemos unir los conceptos y decir, es el toque de Dios, es la presencia de Dios sanando, y también el símbolo del aceite, que es un símbolo de bienestar y de salud para la persona, pues es como animar a la persona, es como decirle a la persona, te vas a poner bien, pero la persona tiene que saber los temas principales que tienen que ver con la santidad, con el Espíritu de Dios sanándole. Entonces, queridos hermanos, pues ahí está. Esa sería la respuesta o las respuestas que podemos dar a estas preguntas que muy amablemente nos hacen llegar. Bueno, pues eso sería todo. Activen las notificaciones ahí en la campanita, suscríbanse, compartan y estamos para servirles. Shalom.